Qué bueno que nos acompañe 162-95-95, la línea para que usted participe con nosotros. Hoy en Mesa de Análisis, la ley antitabaco, una de las más agresivas, según como lo comentan o como dicen en algunos lugares del mundo. Esta ley antitabaco en México ha funcionado, no ha funcionado. Desde el 2006 se dio, me parece. En el periódico oficial se difundió. Pero bueno, eso lo estaremos platicando y abordando, si ha funcionado, si no ha funcionado, si está bien, si está mal. No sé si estoy sentado al lado de dos fumadores, o yo soy fumadora y no quiero decir. Pero bueno, eso lo estaremos abordando. Alan Capetillo, Manuel González me acompañan esta noche. Bienvenidos. ¿Qué tal, Marta? Buenas ¿Cómo noches, estás? Marta. Pues platíquenos, a ver, ¿quién quiere comenzar con esta ley tan Bueno, hay un gran debate sofisticada de y tan hecho, ha habido divulgada? varias leyes antitabaco, ¿no? Una a nivel nacional que fue promovida en 2006, que se terminó de salir en 2008, y una en particular en el Distrito Federal, que fue la que más polémica desató hace 2 años, en 2008, que prácticamente prohibía que en cualquier espacio cerrado se fumara, sea de orden público o de orden privado, en los negocios privados, en los restaurantes, en los bares. También en el Distrito Federal se prohibió que hubiera personas fumando en estos espacios, aún que hubiera espacios reservados para ellos. El argumento fue, en un espacio cerrado no puede haber ninguna persona que esté fumando, y eso levantó muchas ámpulas. A nivel nacional, la normativa que existe es una que básicamente prohíbe fumar en espacios públicos, oficinas de gobierno, edificios públicos. Pero la gran discusión siempre viene en hasta qué punto el Estado puede meterse en la vida de los particulares para decir qué es lo que pueden o no meterse en el cuerpo, ¿no? Y hasta qué punto el Estado debe de alguna manera evitar que las personas se hagan daño a sí mismo. Objetivamente es un daño, pero quien se lo quiere hacer. Yo me acuerdo que hace un año, que eso se me hizo muy bueno que hicieron y que implementaron en los cigarros, el poner a lo mejor ciertas imágenes un poco agresivas de lo que podía ocasionar el fumar tantos cajetillas. ¿Por qué? Porque estás diciendo, es lo mismo que cuando compras un café caliente y no te lo indican en el envase que está caliente, ¿no? Entonces llegas o sea, tú sabes, bien lo decías ahorita, Alan, tú sabes si eres responsable de fumar, hasta qué grado, hasta qué cantidades y qué te puede provocar. Bueno, de hecho el tema del consumo del tabaco, más allá de la enfermedad, lo que sería el tabaquismo, no viene acompañado de información. O sea, quiero decir, todas las personas, si no por decir todas, la gran mayoría de las personas que alguna vez consumimos o hemos consumido tabaco alguna vez. ¿Eres fumador tú? A mí me gusta mucho el puro, sí. Ajá. Si iniciamos, digamos, con el consumo de este producto, ya sean cigarrillos, puros, etcétera, realmente no hay una información, es decir, no recibimos de parte de quien nos ofrece el primer cigarrillo o la primer fumada, digamos, no recibimos una información del qué sí está bien o qué no está bien. O cuántas cantidades o cuántos cigarros me puede hacer mal. Finalmente esta es vamos a llamarlo, una adicción que se ha ido transmitiendo desde los tiempos más remotos de las culturas, que desde luego pasó de ser un asunto ceremonial, religioso, y pasó al consumo del vulgo, pero de una manera completamente ignorante, vamos. O sea, cuando hablamos realmente de por qué la gente fuma, más allá de los efectos fisiológicos que desde luego son las consecuencias de estar fumando constantemente, la gente no sabe por qué lo hace. En realidad no sabe. Es más social, ¿no? Es una onda más social, es decir, o sea, es un factor que se le atribuye a la convivencia, o sea, se le atribuyen muchos elementos subjetivos al cigarro, pero que realmente no son conscientes y que obviamente todos esos elementos quedan externos de la ley, ¿no? O sea, por eso de alguna manera la complejidad de la situación. Aguascalientes, como ya lo comentabas, desde el 2006 tuvo su propia ley. No recuerdo precisamente si fueron 7 u 8 los estados que primero tuvieron esta ley de protección a los no fumadores, y después se incorporó parte de los textos y un ejercicio, digamos, más común, o que se pretendió hacer de manera más general,
para poder sacar esta ley federal. El problema es que lejos de que hayamos visto reflejado en la ley un beneficio directo sobre la salud de la población, yo creo que no ha sido lo que se esperaba. Pero sí cree que con estos gráficos un poco se le alertó a la gente en el consumo del cigarro. Siempre ha existido este tipo de campañas, ¿no? Tú ves prácticamente desde que tengo memoria, en las cajetillas de cigarros siempre hay una leyenda que dice fumar puede causar cáncer. De hecho, en los promocionales de televisión y de radio también aparece de repente esta leyenda por ahí. Y aparte, pues es de sentido común, es hasta en muchos sentidos es una cosa obvia, de sentido común, saber que inhalar este tipo de productos, fumar, puede causar un daño a la salud, efisema pulmonar, cáncer. Creo que es algo sabido que no necesariamente pueda alegarse que las personas lo desconocen, al menos en la generalidad. Yo creo que un gran porcentaje, me atrevería a decir, arriba del 90% de las personas que fuman bajo la conciencia de que fumar es dañino para su salud. Y ahí el problema viene en hasta qué punto el Estado puede intervenir en ese hábito, en ese vicio que tienen personas mayores de 18 años, conscientes de sus actos, personas libres y responsables de los mismos, para decirles qué es lo que pueden o no pueden inhalar y meterse en su cuerpo. Pero yo creo que, Alan, va más allá, porque, o sea, yo creo que el decirle el Estado o la Secretaría de Salud se puede persuadir con las imágenes en la cajetilla, pero yo creo que donde ya tiene su injerencia es en los centros en donde yo como fumador pasivo recibo todo el humo que a mí a lo mejor no me gusta. Entonces ahí entra un dilema. Son las externalidades. O sea, entra un dilema, exactamente. Ya no vamos a terceros. O sea, no es tanto el que, voy a sonar muy agresiva en mi comentario. Cada quien hace con su vida lo que quiere y las adicciones que tenga. O sea, a lo mejor es un paquete el que te está mostrando qué te puede suceder. Tú sabrás cuánto lo usas y cuánto lo consumes. Pero va más allá, yo creo que cuando ya compartes ese vicio con las demás personas que no les gusta, es como el que... Es una persona que no está tomando la decisión de meterse en el cuerpo. Exactamente, es como si vas tú a un centro de recreación o un bar y hay una persona ebria que te está molestando, ¿verdad? Pues ya no es plan, o sea, si se quedan en él, pues bueno. Lo que pasa es que al final de cuentas esta situación... Es una convivencia. Exacto, es un tema de por qué yo tengo que recibir lo que tú... La adicción tuya. Lo que tú estás utilizando finalmente, porque los efectos no son personalísimos, ¿no? En el alcohol te lo tomas y obviamente si tú te lo tomas no se lo toma el de al lado. Y si te molesta, exacto, puede ser por los efectos derivados de su embriaguez. Pero en el caso del tabaco... Se dispersa. Exacto, o sea, las características del uso o del consumo, digamos, de este tipo de producto, en este caso el tabaco, no permite que medie voluntad de si quieres o no quieres. O sea, por eso la ley, cuando se creó, tiene dos sentidos. Por un lado, la regulación de la comercialización, todo lo que tiene que ver con el tema de la distribución, la comercialización y la importación del tabaco, y por otro lado la protección a las personas no fumadoras, que en esa dinámica, en esa doble dinámica, se construyó todo el cuerpo de la ley. Ahora, hay una cosa muy particular y que hay que tomar en cuenta. En el estricto sentido, cuando la ley menciona que la Secretaría es la única que va a emitir las mentadas frases que se van a publicar en las cajetillas, etcétera, etcétera, aquí hay algo que a veces es un poco contradictorio. Decía Alan, lo mencionaba, siempre vimos unas leyendas, ¿no? Y la más común era esa de fumar puede causar enfisema. Primero fue cáncer y luego ya se especificó a enfisema pulmonar, y luego vimos que eliminaron el puede y ya decía causa. En fin, se fueron modificando. Esas eran, digamos, lo que era común. El extra que se le dio, digamos, que quedó plasmado en la ley, y no propiamente en la ley, sino en el reglamento de la ley, y que le atribuyó a la Secretaría de Salud, fue el tema de los pictogramas y el tema de elaborar las frases. O sea, ya el Estado reglamentó eso, ya no es una frase que la cigarrera
o la empresa que los distribuye sea la responsable de decidir qué decir y qué no. Una injerencia agresiva, fuerte hacia ellos. Esto de alguna manera es un esfuerzo precisamente pienso yo que el espíritu de esto es informar o alertar, más que informar es tratar de alertar a la población. Lo que pasa es que desafortunadamente ha habido un contrasentido. Platicaba yo con una amiga psicóloga en días pasados que me mencionaba que este tipo de campañas, lejos a veces de ser su efecto positivo, digamos, o sea, el mensaje es un mensaje negativo, de miedo, a lo mejor un poco de tratar de disuadir con una imagen fuerte. En algunas está el tema del aborto que puede llegar a causar el tabaquismo, etcétera, pero lejos de generar a veces un estímulo positivo que sería el rechazo al consumo del tabaco, sí, es una mercadotecnia, a veces se convierte en un mensaje, un sentido, lo más prohibido es lo más deseado, o sea, se toma un contrasentido. Exactamente, se toma un contrasentido por un acto de rebeldía. De hecho, se asocia mucho la idea del que fuma es rebelde. Luego entonces el mensaje apoya esa tesis de que, bueno, te vas a morir, sí, me he de morir de algo, pues que me muera con mi vicio. Digo, parece claro que hay un problema de salud pública aquí, y es un problema de salud pública que en el largo plazo también tiene problemas en las instituciones de salud. En el largo plazo, las enfermedades que derivan del consumo de tabaco tienen costos elevados para los sistemas de salud, en particular para el ISSSTE, para el Seguro Social en general. En el largo plazo, pues eso es parte de la explicación. Digo, son dos problemas, ¿no? Por un problema de que tienes un problema de salud pública a largo plazo, porque a largo plazo esas enfermedades van a repercutir en enfermedades con enfisema pulmonar, como cáncer y demás, ¿no? Y también obviamente tienes el problema del principio, ¿no? De hasta dónde puedes permitir que algo que consumes tú pueda dañar a otra persona. El problema con la ley de antitabaco del DF, por ejemplo, fue que fue muy agresiva. Ahí se prohibió que en cualquier espacio cerrado, en cualquiera, hubiera cualquier tipo de fumación, de personas fumando, y eso fue muy agresivo, porque también había lugares que específicamente decían, aquí es un lugar donde se permite la entrada a fumadores, o un bar para personas mayores de 18 años, donde claramente está estableciendo que ahí pueden entrar los fumadores, y resulta que la ley en el DF en el 2008 les prohibía a todos los espacios cerrados tener cualquier tipo de persona ahí fumando, y eso era muy agresivo, porque también estas personas que tienen este hábito, pues a dónde van a ir, ¿no? Es decir, siempre es la solución clásica, pues son las áreas reservadas, ¿no? Un área reservada, o bien ventilado, o bien ventilado. El punto viene hasta qué punto tú puedes restringir en un afán de buenas costumbres, porque finalmente es un vicio el cigarro, en un afán de prevenir algunas enfermedades, hasta qué punto puedes restringir a través de políticas públicas el uso de algo que una persona quiere utilizar. Ya lo hemos vivido y hemos fracasado. Por ejemplo, el alcohol en la década de los 20 en los Estados Unidos, cuando hubo la prohibición, también bajo el mismo argumento, tiene externalidades negativas, daña a las personas, corrompe a la sociedad, es un mal hábito. Lo prohibiste, generaste un mercado negro, y es un problema parecido al de las drogas, ¿no? Ahora, yo también, bueno, aquí voy a leer una participación. Muchas gracias por hablarnos. Gracias. Dice, la ley antitabaco es una burla porque el gobierno mexicano sacó el tabaco mexicano y los chinos metieron tabaco chino al mercado, que fue mucho más barato y afecta a la población. En eso yo estoy de acuerdo. Yo no sé, bueno, aparte de el negocio la injerencia, exactamente, de la injerencia en los pictogramas que ya mencionábamos, el precio del tabaco, bueno, subió de estar de 15 pesos, subió hasta los 30, subió al doble, ¿no? Entonces, ¿qué parte tú ahí hay de agresividad hacia los empresarios? Porque ya se quejaron estos, el tener que subir los costos es que la carga tributaria detrás del precio del tabaco es obviamente un ejercicio que pretende desestimular el consumo, pero desafortunadamente el efecto no es necesariamente, o sea, no se logra el impacto necesario. ¿Así los pusieron en 100? Te aseguro que hay gente que los compra. O sea, es como una botella de alcohol. Pero sí te reduce en algún sentido. Seguramente va a reducir. Pero hay botellas, por ejemplo, de alcohol, lo comparo con el alcohol, en las que te cuesta una
otra 90, otra 100, otra 200, y hay quien, o sea, son gustos de las personas por tomar, al igual que el de fumar. Lo que sí es cierto es que sí, la injerencia, el elevar los precios, el gobierno de México, pues hace que también entren en el mercado muchos cigarros que no tienen a lo mejor ni siquiera la calidad. Ese es parte del asunto, exacto. O sea, elevar el costo, número uno, no repercute directamente en los beneficios a la salud porque la población inmediatamente lo rechace por el costo. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay alguien que va a tener un tabaco más barato, que lo va a incorporar al mercado como oportunidad. Finalmente así es el capitalismo y aquí vivimos, ¿no? Número tres, en este círculo, digamos, de si generar una carga impositiva para desestimular, etcétera, no vemos tampoco una campaña verdaderamente educativa y preventiva de lo que sería tratar de desestimular bajo otro esquema el tema del tabaquismo, ¿no? Y que eso creo que es donde le ha faltado a la Secretaría de Salud precisamente poder desarrollar un esquema en el que la gente no solamente reciba alguna atención de tipo asistencial, porque ahora ya hay, lo veía yo hace poco en el ISSSTE, algunos medicamentos alternativos, o sea, ya como que se están tratando de incorporar, pero vamos, no son preventivos, o sea, solo son reactivos, es decir, ya porque tú estás enfermo o porque ya tienes presión alta o porque tienes un problema en tu casa, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema ya de una persona. Pero yo creo que todos son así, o sea, yo creo que todas las cuestiones, todas son reactivas, pocas son preventivas en cuanto a es que la idea de lo que ellos te gobierno puede causar esta pomada, perdón Alan, pero esta pomada te puede causar bla bla. Ya dices tú, es un reactivo, no es algo preventivo, o sea. Claro, no, pero en este caso se trata precisamente, o sea, en el espíritu que se generó la ley, debiera de ser preventivo, o sea, cuidar la salud de los no fumadores. En ese sentido yo creo que hay una brecha enorme que el Estado desafortunadamente ha generado por la misma incapacidad de hacer efectivo el asunto. Yo le preguntaría a la gente, ¿quién estando en un lugar cerrado ha sido capaz verdaderamente de respetar la ley? Ahora, porque las opciones también son limitadas, porque luego también hablamos como si hubiera una gran cantidad de opciones, y la verdad es que son limitadas. Lo que el Estado puede hacer frente a ese problema es relativamente poco. Campañas de concientización, las vemos ahí, también tiene que el Estado que abocar sus recursos a satisfacer otra gran cantidad de problemas públicos. Encarecer el precio de los cigarros a través de los impuestos, ya vimos que tiene problemas en la eficacia, o al menos la tesis que se sostiene aquí. Yo no estaría tan seguro. Y más allá de eso, campañas de orden preventivo, no parece ser que haya cosas muy claras que se puedan hacer. Y el problema es que en el largo plazo tienes problemas graves. Tienes el problema de las externalidades, los daños a terceros, y tienes el problema que en el largo plazo las enfermedades derivadas de ese tipo de consumo va a derivar en enfermedades crónico-degenerativas, que son enfermedades caras, que tienen una gran cantidad de daño en términos económicos porque el tratamiento es muy caro, y el problema es qué haces como Estado. O sea, es claro que hay este problema, pero cómo atacarlo no queda muy claro que haya otros medios más que esos. Bueno, pues el tiempo apremia, se nos ha ido el tiempo para platicar de esta ley antitabaco. Yo dejaré algo al aire. En días pasados sacaron una nota en cuanto a la Secretaría de Salud. Ahorita está el boom de la Feria Nacional de San Marcos. Hay que ver si realmente se respeta dentro de los antros, dentro de los restaurantes, esta ley antitabaco. Porque, según lo que comentaron las autoridades, tanto estatales como municipales, es que se van a poner muy enérgicos. Entonces vamos a ver si realmente se ha seguido al pie de la letra esta ley antitabaco. Porque pareciera que en las publicaciones que tiene la Secretaría de Salud lo ponen como la colita. La ley antitabaco, por cierto, aquí tengo una, de hecho, dice, también, o sea, es así como un anexo, también se vigilará que se respete la ley general antitabaco, y así como la regulación en materia de publicidad. Es lo único que se comenta. Entonces, ponemos ahí esto en duda, ¿verdad? Que realmente se siga. Dice que si no saben hablar, no hablen. El gobierno intenta
Lo que intenta es eliminar el vicio. Bueno, todas las sugerencias y las opiniones se toman, ¿verdad? Claro. Es nuestro punto de vista. Y hay una discusión de si el gobierno debe de decirnos cuáles son los vicios que podemos o no podemos tener. Si una sociedad liberal, una sociedad democrática, el gobierno debe de decirnos cómo vivir nuestra vida. Sí, yo no digo que se haga quedar, malo, es un tema también muy importante. O sea, las autoridades sí están haciendo las cosas. De hecho, la próxima semana vamos a tener aquí como invitado precisamente a Protección Civil, a todo lo de regulación sanitaria, para que nos platique y ahondemos en este tema. Yo quisiera ver a alguien que sea detenido o al menos sancionado por haber fumado en un lugar cerrado en la Feria de San Marcos. Yo lo quisiera ver. Bueno, pues ahí vamos a estar cuestionando a las autoridades, no estamos atacando, son nuestros puntos de vista, al contrario, queremos que hagan bien las cosas, apoyamos todas las iniciativas que tenga el gobierno estatal y municipal, y enhorabuena, que se haga lo mejor que se pueda. ¿Sale? Muchísimas gracias a Alan Capetillo, muchísimas gracias a Manuel González, que está con nosotros. Y pues el lunes tenemos una cita aquí con Diana Lomelí a las 14 horas en Ultra Noticias, y también aquí conmigo, con Marta Franco, en Ultra Noticias a partir de las 20 horas. Descanse, pásela bien.